Primera vez. Época, y llegando a la región de Antioquía, compartieron su fe con la gente de aquella región, y la gente respondió de una manera tan positiva que pronto se estableció una congregación, y es una congregación de la cual la Biblia, las Escrituras, nos dan una descripción preciosa que nos permite ver en esa iglesia un modelo para imitar. Un modelo que deberíamos tomar muy en cuenta y tratar de emular, tratar de repetir en nuestros días, porque si lográramos en nuestra época edificar una casa con esas características, lograríamos que Dios encontrara una casa en la cual Él pudiera descansar y donde pudiera Él glorificar su nombre. El resumen de toda esta serie de mensajes que he venido compartiendo es el siguiente, lo encuentran en la pantalla. La iglesia del siglo I nos muestra el ejemplo que debemos imitar en el siglo XXI. En Antioquía surgió uno de los mejores ejemplos de lo que debería ser la iglesia en nuestro tiempo. Si observamos esas características y las imitamos, podemos construir la casa que Dios siempre ha querido habitar. Lo que les voy a decir en todos estos mensajes se resume con estas expresiones. Vamos entonces a continuar con este interesante estudio. Espero que así les esté pareciendo. A mí me fascina hablar de esto. Con este estudio que intenta mostrar y explicar las características de la iglesia de Antioquía. Me ubica multimedia, si estamos ya transmitiendo, ya estamos. Permítanme entonces saludar a la gente maravillosa que se conecta con nosotros a través de esta transmisión que hacemos completamente en vivo por medio de la plataforma de Facebook. Nosotros somos Desarrollo Integral Trasciende. Estamos transmitiendo desde la ciudad de las montañas, la capital industrial de México, Monterrey, Nuevo León, hasta donde esta señal nos permita llegar, y es un gozo enorme y una gran alegría poder llegar a donde ustedes se encuentran y que se unan a lo que está pasando aquí en nuestra reunión presencial. Reciban el aplauso de la gente que está aquí reunida en las instalaciones, con lo cual les agradecemos su compañía virtual. En los últimos dos mensajes anteriores he compartido con ustedes 4 características que desarrolló, que tuvo la iglesia de Antioquía. Número 1, fue un nacimiento libre de estructuras. No hubo una gran personalidad que estableció la iglesia. Fue el corazón de la gente que compartió la vida que estaban viviendo en Cristo y provocó que aquella congregación naciera así, libre de estructura. Número 2, el crecimiento que ellos experimentaron no fue el resultado de programas humanos, sino de la operación del poder de Dios entre ellos. La frase bíblica es: la mano del Señor estaba con ellos. Es una iglesia entonces que experimentó un crecimiento
impulsado por Dios y no por programas humanos. Número 3, una congregación que contaba con canales abiertos de comunión y comunicación. Había la posibilidad de que alguien dijera de repente: Dios me dio una palabra, la puedo compartir, o que alguien dijera: Dios me dio una idea para animarles a ofrendar, la puedo compartir. Y había canales libres para que pudieran expresarse las personas. Y número 4, este mensaje espero que lo hayan escuchado los que no estuvieron presentes la semana pasada aquí. Y si no estuvieron presentes la semana pasada y no tomaron tiempo en la semana para escuchar lo que compartí el domingo anterior, les extiendo una invitación a que por favor traten de tomar ese mensaje en cuenta, porque creo que el entendimiento correcto de la operación de la gracia de Dios en la vida de los creyentes es vital, es imprescindible. Si quieres entender lo que está sucediendo en tu vida cuando empiezas a tener interés por la comunión con Dios, necesitas escuchar esa enseñanza. La cuarta característica es que había una operación de la gracia de Dios que afirma a la gente en su propósito de vida. Bueno, estas 4 características ya las he compartido. El día de hoy voy a compartir una quinta característica. Por la hora, porque estoy considerando el reloj que tengo frente a mí, no vamos a compartir hoy 2, sino una sola característica, pero verán que vale mucho la pena compartir esto. La quinta característica que la iglesia de Antioquía tuvo y desarrolló la encontramos en Hechos 11:25. ¿Me acompañan? Vamos a Hechos capítulo 11, versículo 25. Habíamos dejado por ahí a Bernabé, que llegó a la región de Antioquía, y cuando llegó y vio la manifestación de la gracia de Dios, se alegró tanto, animó a los hermanos a que siguieran con firme determinación creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y luego en el verso 24 se nos dan las características de Bernabé. Ya lo platicamos en el mensaje pasado: un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y bueno, ahora llegamos al verso 25. Cuando Bernabé llegó a aquella región, sígame, ahorita leemos, sígame. Cuando Bernabé llegó a aquella región, por favor use su imaginación, use su mente. Cuando Bernabé llega a aquel lugar y observa lo que está sucediendo, lo que está pasando, inmediatamente identificó: aquí Dios se está moviendo. Esto no es un asunto humano, esto es un asunto divino. Bernabé inmediatamente detectó la expresión de la gracia de Dios en la vida de los creyentes. Es obvio, está por demás comentarlo, pero obvio que no vio gente religiosa, obvio que no vio gente con ciertas actitudes de juicio y de gente que está reprobando todo. Es obvio que vio una gente natural, una gente que vivía su vida de manera natural, pero en la que se podía ver evidentemente que Dios estaba haciendo algo. Cuando Bernabé vio lo que estaba pasando en Antioquía, se alegró tanto, animó a los hermanos a que continuaran así. Pero en el verso 25 encontramos una reacción muy interesante en Bernabé. Dice la escritura: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. La quinta característica que debemos conocer y procurar desarrollar tiene que ver con la actitud de Bernabé. La quinta característica es que en Antioquía comenzó a funcionar un equipo libre de competencias y de ambiciones personales. Un equipo de líderes, un equipo ministerial que no estaba motivado por la competencia, por ver quién era el mejor, y mucho menos interesados por lograr sus propios beneficios, sus propios intereses. Esta quinta característica la vemos porque tiene que ver con la actitud de Bernabé.
Cuando este hombre de Dios llega a aquella región y ve lo que Dios estaba haciendo, inmediatamente Bernabé, regáleme su atención porque esto me parece muy valioso. Inmediatamente Bernabé tuvo una percepción del futuro. A las características que la Escritura le reconoce a Bernabé, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, tendríamos que agregarle una o dos más, y una de ellas era un hombre visionario. Era un hombre que tuvo una clara percepción. Lo que Dios está haciendo aquí no se va a detener aquí. Esto tiene que tener una expansión. Y lo primero que hace Bernabé, en lugar de hacer lo que se suele hacer hoy en día, cuando Bernabé llega a aquel lugar, inmediatamente se da cuenta que lo que está sucediendo en Antioquía no puede ser direccionado por una sola persona. Bernabé concluyó: necesito ayuda. Necesito traer a alguien que me ayude, que me apoye. Entonces, cuando Bernabé ve lo que está pasando con aquella incipiente congregación, incipiente porque está comenzando, pero no incipiente porque sea pequeña, comenzó con un crecimiento explosivo. Cuando Bernabé se da cuenta lo que Dios está haciendo, inmediatamente tiene una idea. Se acuerda de un hombre que fue rechazado en Jerusalén, un hombre al que la gente de la iglesia le tenía miedo. Se acordó de Saulo. Cuando Bernabé ve lo que Dios está haciendo, de inmediato consideró: ¿cómo le hago para afirmar y consolidar a este grupo para que pueda con el tiempo seguir con la misma actitud, pero que esto se siga expandiendo? ¿Cómo le hago para que lo que Dios está haciendo ahorita aquí perdure, permanezca? Entonces, ¿qué es lo que hace Bernabé? La primer cosa que se le ocurre: voy a viajar a Tarso para ir a buscar a alguien que me ayude en la tarea de afirmar y consolidar a la congregación en Antioquía. Esto amplía la descripción, insisto, de las características de Bernabé. Bernabé era un hombre visionario. Observen esto: Bernabé llega a la región, ve la gracia de Dios manifestada en la gente, inmediatamente comienza una labor pastoral. ¿Por qué digo esto? Porque dice que una gran multitud se agregó. Bernabé comenzó inmediatamente a poner orden, a estructurar: vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero inmediatamente, cuando Bernabé comienza esa labor pastoral, una multitud se agrega, y esto es lo que se llama un crecimiento explosivo. Piensen por un momento, familia, piensen por un momento. Si por alguna razón a Dios le placiera hacer aquí entre nosotros algo sobrenatural, y luego la gente escuchara lo que está pasando y quisiera venir el doble, el triple o 10 veces más de la gente que estamos hoy metidos aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué pasaría? ¿Qué hacemos si el próximo domingo, apenas el próximo domingo, porque soberanamente Dios lo quiere hacer, para el próximo domingo nos llegara el doble de la gente que estamos hoy aquí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo estructuramos? ¿Cómo lo afianzamos y lo afirmamos para que no sea algo que surgió y algo que se desapareció, sino que sea algo permanente? Bueno, lo que Bernabé hizo, simple y sencillamente, rompe los patrones de lo que normalmente se haría hoy en día. ¿Por qué? Porque si Bernabé, el enviado de Jerusalén, los que han seguido la serie recuérdenlo por favor, de Jerusalén lo envían para ver, para supervisar lo que está pasando en Antioquía. Cuando él llega y ve lo que Dios está haciendo, si Bernabé fuera una persona egoísta que está pensando en sí mismo, sin duda Bernabé había llegado al paraíso ministerial que todo ministro soñaría encontrar. Gente deseosa de aprender, crecimiento exponencial,
gente dispuesta a invertir. Les recuerdo, lo veremos más adelante, pero les recuerdo que ellos estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda a Jerusalén. Había gente generosa en aquel lugar. La gracia de Dios en evidente operación. Lo más probable es que, escuchen, en Jerusalén tal vez no había un lugar, un edificio, pero lo más probable es que en Antioquía sí lo hubiera. Tenían tal vez el auditorio, la plataforma, las luces, el equipo de sonido, la música especial. Me imagino que Bernabé pudo haber pensado: no, pues llegué a donde yo soy. De aquí soy, mano, de aquí me quedo yo. Wow, que gracias Jerusalén por enviarme. Llegué al paraíso de los ministerios. Todo estaba listo, todo estaba preparado. Me imagino a una persona de nuestra época llegar a una región así y pensar: no, pues lo único que yo voy a hacer aquí es una especie de obispo. Me voy a dedicar a supervisar y a disfrutar del crecimiento de la iglesia. Creo que llegué al lugar adecuado, al verdadero paraíso. Esta congregación tenía todo para ser el lugar ideal de un buscador de oportunidades. Pero en cambio, Bernabé nos demuestra que él no está pensando en sí mismo, ni en su proyección, ni en su fama. No dijo: wow, aquí ponemos un equipo de medios y de inmediato obtenemos likes en todas partes. Sino que en cambio Bernabé muestra una actitud que es una evidencia de la quinta característica que estaba presente en la iglesia de Antioquía. Bernabé inmediatamente pensó: necesito formar un equipo con gente clave que me ayude a apuntalar todo esto. Bernabé no tuvo la actitud sobrada y egoísta que se observa con tanta frecuencia en los ministros exitosos de nuestra época. Moví los dedos intencionalmente. Mi amigo Pepe Aldívar, pastor en Oaxaca, dice que hay pastores que se suben a un ladrillo y se marean. Apenas está comenzando Dios a hacer algo en sus vidas y ya se sienten la última Coca-Cola en el desierto. Inmediatamente forman su equipo de guaruras para que los protejan. Y cuando los invitan a predicar a algún lugar, sus guaruras dicen: no, no le tomen fotos, no les tomen fotos. Eso Bernabé no tuvo esa actitud sobrada y egoísta. Más bien, Bernabé se acordó de un hombre y dijo: si Saulo quiere una oportunidad, este es el lugar adecuado. No está pensando en él, está pensando en traer a alguien que le ayude a sacar adelante el proyecto. Lo que la escritura nos dice, y por favor préstenle atención al versículo, dice que Bernabé viajó. Bernabé fue, o sea, a ver, me imagino que cualquier persona de nuestra época habría dicho: déjame mandar a que lo busquen. O tal vez, si Bernabé quiere una oportunidad, pues que venga, que pida una cita a mi secretaria, lo programo para ver si hay una chance en el futuro de atenderlo. Pero no, lo que Bernabé hizo fue viajar e ir a buscar hasta encontrar. A ver, no sé si lo puedan ver como lo estoy viendo yo. Dice este verso que estamos considerando, el 25: después fue Bernabé a Tarso. Ahora, no era tomó el avión y se fue a Tarso de volada, o se fue a la central de autobuses. No, para viajar de esta región a Tarso tenía que ser un viaje bastante prolongado, generalmente por tierra o por barco. Era un viaje pesado, pero Bernabé estuvo dispuesto a realizarlo. Y luego, ¿para qué? ¿Para qué viajó a Tarso? Dice: para buscar. Por favor, diga conmigo en voz alta: buscar. O sea, Bernabé no sabía dónde estaba realmente Saulo. Sabía que estaba en Tarso, pero es como si dijera: está en San Nicolás. No, pues ahí está. Ajá. Y luego lo buscó. Y me encanta la expresión del precioso Espíritu Santo que inspira la palabra. Dice: y hallándole. O sea, lo buscó hasta encontrarlo.
la frase que me hace recordar esto siempre allá en el sur de México, dicen en Chiapas: lo buco, pero no lo buco. Quieren decir lo busco y lo busco, pero no lo encuentro, pero así dicen ellos: lo buco, pero no lo buco. Pues Bernabé lo buscó hasta que lo encontró. Y hallándole, yo quiero pensar que no es, o sea, Saulo no estaba: ay, me van a venir a buscar. No, me imagino que llegó y argumentó: Saulo, esto y aquello. Me imagino que, estoy usando mi imaginación, no busquen un versículo al respecto de esto, por favor, pero uso mi imaginación. Me imagino que cuando Bernabé llega: Saulo, ¿dónde andas? Ingrato, te ando buscando. Y me imagino que se encontró un Saulo agüitado, deprimido, como a veces pasa, como a veces sucede. Y a lo mejor está diciendo: no, pues es que no me quisieron allá en Jerusalén. No, hombre, tranquilo, vámonos, mira, hay una oportunidad en Antioquía, Dios está haciendo unas cosas preciosas allá. No, a mí la iglesia no me quiere. No, hombre, en Jerusalén no te quieren, pero acá en Antioquía son bien distintos, son bien diferentes, tienen canales abiertos de comunicación. Ahí la gente, la gracia de Dios se está manifestando. Yo me imagino esa conversación y que en algún modo Bernabé logró convencer a Saulo hasta que le trajo a Antioquía. Qué maravilla, porque aquí aparece la quinta característica que debemos procurar conocer e imitar, desarrollar, que tiene que ver con la actitud de Bernabé. Bernabé fue a buscar a Saulo hasta que lo encontró. Lo que quería era brindarle la oportunidad a un hermano que había sido rechazado por la iglesia en Jerusalén, uno a quien le tenían miedo, uno al que no le creían que se había convertido en Cristo. Pero qué maravilla, Bernabé sí creía en la conversión de Saulo. El pensamiento de Bernabé fue comprender que él solo no podía realizar la tarea de llevar más allá a esa congregación tan dinámica que estaba comenzando a expandirse. Pensó que necesitaba ayuda, así que vio el potencial en Saulo, vio la necesidad en Antioquía, se acordó de aquel hombre. Saulo conocía su potencial, sabía lo que Dios estaba haciendo acá, y miren qué maravilla, Bernabé fungió como una especie de puente. Conectó a Saulo con Antioquía, lo unió, fue por él, lo buscó, lo trajo. Qué maravilla, porque Bernabé une ese potencial en un hombre rechazado con una congregación que está comenzando. Ahora, quiero hacer una observación pertinente aquí, a ver si puedo persuadirles. Noten, por favor, que Bernabé no fue a buscar a Pablo, fue a buscar a Saulo. Y los observo porque me miran así: pues que no es el mismo. Sí, pero todavía no. No está yendo a buscar al gran apóstol Pablo, está yendo a buscar a Saulo, el perfecto desconocido, el rechazado. No sé si me hago entender. No fue a buscar a un gran personaje que lo ayudara a él. O sea, Bernabé no pensó: voy a traer a alguien que me proyecte a mí, voy a ir por alguien que, o sea, traigo al gran apóstol, lo pongo a predicar acá y yo me proyecto. No, está yendo a buscar a Saulo. La observación que hago la considero importante, familia, porque Pablo aún era Saulo, aún no era el gran apóstol que llegaría a ser. Todavía estamos hablando de alguien de quien se desconfiaba, pero en quien Bernabé vio la gracia de Dios. ¡Qué maravilla! Bernabé ve la gracia de Dios en Antioquía, Bernabé ve la gracia de Dios en Saulo y dice: estos dos se tienen que unir. Y en lugar de tener una ínfula de grandeza o de presunción, lo que hace es ser un puente que una persona clave con una necesidad clave. Es decir, Bernabé no fue a buscar a alguien que lo ayudara a hacerse a sí mismo grande, famoso. No, fue por alguien, no para que lo proyectara él, sino uno que necesitaba esa oportunidad. Ahora, ustedes y yo sabemos, por eso les sonó extraña mi expresión, ¿verdad? Que fue a buscar a Saulo y no a Pablo. Luego vi que fruncieron el ceño, así como es el mismo. Pero es que ustedes y yo sabemos que la historia se va a encargar de llevar a Saulo a convertirse en alguien más relevante y de mayores alcances que el mismo Bernabé.
Y esto es muy importante, porque Bernabé está yendo a buscar a uno que en el futuro va a brillar más que él, y aún así lo fue a buscar. ¿Qué nos dice esto? Qué interesante, ¿verdad? La historia se encargará de hacernos saber que Pablo va a llegar a ser más brillante y más reconocido y más famoso que el mismo Bernabé. Pero el corazón de Bernabé se muestra como un corazón limpio y sin ambiciones personales erróneas. No le quiten esto. ¿Es malo tener ambiciones personales? No, por supuesto. Es tener ambición lo que te saca adelante, es tener ambición lo que te ayuda a salir en las mañanas a trabajar, a buscar el pan cotidiano. Pero hay ciertas actitudes nuestras, hay ciertas ambiciones que ya son erróneas. Es cuando yo quiero tener lo que otro tiene, o cuando no quiero que otro tenga lo que yo no tengo. Es una ambición personal errónea, cuidado. No, el corazón de Bernabé se muestra como un corazón limpio, sin ambiciones personales erróneas. Quería lo mejor para la iglesia de Cristo. Qué maravilla, qué bendición poder conocer personas que quieren lo mejor para la iglesia, aunque lo mejor para la iglesia sea que yo me haga a un lado. Y lo mejor para Antioquía estaba en otro lugar. Así que Bernabé fue a buscarlo, fue a traerlo para que aquel varón encontrara la plataforma adecuada para salir del anonimato y llegar a convertirse en lo que Dios podía hacer con él. Y aquí, familia, por favor, los que puedan hacerlo, tomen nota, lo considero muy importante. Aquí encontramos un principio muy importante de aprender e imitar. Para que surjan los Pablos se necesitan los Bernabés. Me gustaría, como hacemos con los niños, ¿verdad? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Pues tú te vas a encontrar a alguien que dice: quiero ser Batman, quiero ser Superman. Pero ¿quién quiere ser Robin? ¿Quién quiere ser el segundo? ¿Quién quiere ser el que le ayuda al primero? ¿Se dan cuenta de eso? O sea, si hacemos ese juego y lo presento aquí, yo te diría: ¿a quién te quieres parecer? ¿A Pablo o a Bernabé? ¿Cuántos serían Pablo Team? No, yo quiero viajar como Pablo, yo quiero llegar a las regiones, yo quiero ir por las naciones. ¿Cuántos seríamos Bernabé Team? Me gusta ese silencio. Aquí está el principio poderoso. Para que surjan los Pablos se necesitan Bernabés. Entonces la pregunta que debemos hacernos es: ¿habrá Bernabéses en Trasciende? ¿O tengo puros Pablos que están siempre en golpeteo y se tiene que hacer esto y este programa y esto y aquello? ¿Puros Pablos? ¿O habrá Bernabés también aquí? Bueno, eso la historia nos lo dirá, ¿verdad? Qué interesante, porque notemos que al principio, fíjense cómo las escrituras elegantemente nos hablan de esta transformación. Al principio, cuando iniciaron los viajes misioneros, 3 viajes misioneros se realizaron. En 2 de ellos viajaron juntos estos 2 personajes que estoy mencionando. Pero es interesante notar que cuando viajaron juntos, siempre se menciona a Bernabé antes que a Saulo, como demostrando mayor relevancia al que era mencionado al principio de la frase. Fíjense bien, tomen la Biblia, por favor, vayan conmigo. Hechos 11:30. Miren lo que está escrito ahí. Dice: lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de, ¿cómo dice? Ok, ¿a ti te parece? Pues son los 2 personajes que estoy mencionando, pero ¿a quién mencionan primero? Ahora, ¿habrá alguna intención? Bernabé antes que Saulo. Vamos a Hechos 12:25. Miren cómo comienza el versículo: y Bernabé y Saulo,
Cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Otra vez, ¿a quién se menciona primero? Vamos a Hechos 13:2. Cuando viene el llamado, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y finalmente, Hechos 13:7 dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Estos versículos mencionan primero a Bernabé y después a Saulo. Pero vean qué interesante, porque conforme el tiempo avanzó y Dios fue direccionando a este equipo y colocándolos de manera como el Señor los necesitaba, se empieza a observar un cambio interesante. Hechos 13:43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. ¿Qué pasó? Uno, ya no es Saulo, ahora es Pablo. Ya no es el que perseguía la iglesia, ahora es un siervo del Señor. Ya no se llama Saulo, se llama Pablo. Ahora Pablo es mencionado primero, y luego dice a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Y luego vamos al verso 46, Hechos 13. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a ustedes a la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volveremos a los gentiles. Vamos al verso 50, Hechos 13:50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra, y los expulsaron de sus límites. Ahora, el clímax de este cambio, esta transformación, sucede en Listra, una ciudad griega. Cuando llegan a Listra, no sé si se recuerdan los estudiosos de la Biblia, cuando Pablo y Bernabé llegan a la región de Listra, cuando ven que Dios los respalda con señales y maravillas, los habitantes de aquella región, como eran muy supersticiosos, dijeron: dioses en forma de hombres han descendido a la ciudad. Y vean en Hechos 14:12. Dice que a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Y en la mitología griega, ¿sí?, Mercurio es de mayor relevancia que Júpiter. Entonces es interesante. ¿Y por qué? Aquí se nos explica. Dice: a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque Pablo, era el que llevaba la palabra. Aquí, en estas sencillas palabras, encontramos algo maravilloso. Porque ¿qué es lo que se observa? Bernabé comienza a entender: es el tiempo de Pablo, es el tiempo de que él sobresalga, él es el que lleva la palabra. A ver, nosotros que estamos siguiendo la historia, déjenme hacerles una pregunta: ¿quién debería ser el que predicaba? ¿Estamos de acuerdo que debería ser Bernabé? ¿Por qué? Una, tiene más tiempo de convertido. Dos, es el que fue a buscar a Saulo. Tres, es el que le da la oportunidad a Saulo de participar. Pero ¿qué vemos aquí? Hasta la gente no convertida reconocía que había como que un manto mayor, una unción, no sé qué veían, pero a Pablo lo identificaban con Mercurio y a Bernabé con Júpiter. ¿Saben qué? El protagonismo de Pablo se hacía cada vez más evidente, y lo que quiero resaltar, familia, es que en ninguna parte observo o veo a Bernabé sufriendo por esto. Bernabé entendió: estoy entrenando un gigante. Ahora que estuvimos en el Congreso de Profetas Levantados en marzo, tuvimos el privilegio de escuchar unas conferencias por parte de pastores a los que amamos mucho. Voy a decir esto con el mayor cuidado posible para decirlo bien. Personas que se sentaron muchas veces a escucharme predicar a mí, y que ahora estaban predicando en la plataforma, y que Dios los estaba usando de una manera tan maravillosa. Y en algún momento ellos bajaron a orar por la gente,
Y mi Mari y yo estábamos sentados ahí entre la gente, y cuando pasaron, Celeste, que es una pastora, una gran amiga, se acercó y me dijo al oído: Ramiro, lo que tú estás viendo es el resultado de lo que ustedes sembraron en nuestras vidas. Y cuando ella me dijo eso, me pasó un pensamiento por la mente y le dije: Celestita, lo que no sabíamos era que le estábamos enseñando a gigantes. Qué maravilla ver a la gente a la que le enseñaste ahora estar en una etapa de grandeza, en una etapa donde Dios los está usando de una manera poderosa. No, ¿cómo creen? No hay un sentimiento de enojo. ¿Por qué los ponen a ellos y no me ponen a mí? No, es su tiempo de brillar. Es su tiempo de que Dios los exhiba y los lleve a cosas grandes. Y si superan la medida que nosotros pusimos, ay, amados, déjenme, me surgió así en la mente el recuerdo. Recuerdo cuando le dije a mi equipo de líderes, se me quiebra la voz porque yo les dije a mis líderes: si yo solamente voy a hacer en su vida un escalón que los lleve más arriba, voy a ser el escalón más feliz que ustedes pisen en su vida. Y no me quiebro por la frase, me quiebro porque ya no están conmigo. Pero es tan hermoso ser un escalón que la gente va a pisar, y que lo va a pisar porque Dios los quiere llevar más arriba. Amadas, amados, qué maravilla es cuando la iglesia de Cristo tiene la actitud de Bernabé. El protagonismo de Pablo se hacía cada vez más evidente, y Bernabé no estaba sufriendo, no estaba ofendido. Oye, Pablo, ¿qué onda contigo? O sea, tú eres Pablo nomás porque yo te fui a buscar. Dame a mí plataforma, dame a mí chancita de meterme ahí. O sea, no te comas el pastel tú solo. No veo a Bernabé teniendo esa actitud. Más bien, ¿saben qué observo? Veo a Bernabé con la misma actitud de Juan, aquel al que ustedes y yo conocemos como el Bautista. En Juan 3:30, Juan dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Amada, amado, déjame retarte un poquito con el mensaje. Si la persona que está sentada a tu lado fuera la que Dios quiere proyectar a un mayor nivel del que estás tú, ¿se lo permitirías o le meterías zancadilla? Si la persona a la que tú hoy le estás enseñando, el día de mañana llega a ser el predicador del momento, el hombre o la mujer que Dios está utilizando, ¿aplaudirías y te gozarías escuchándolo? ¿O estarías resentido, resentida, diciendo: ¿por qué le dan ese lugar a él? Porque ya pasó muchas veces, y hay un ejemplo en la Biblia. Saúl tuvo mello de enfrentar a Goliat, y cuando aquel güerillo saltó y dijo: yo lo enfrento, ¿quién es este incircunciso para que esté provocando a los ejércitos de Israel? Yo lo enfrento. Y cuando Davidcillo, lo digo intencionalmente, si algún día te veo allá y me reclamas, entiéndeme por favor. Cuando Davidcillo derrotó a Goliat, cuando regresaron, ¿qué estaban cantando las vírgenes de Israel? Saúl mató sus miles, David a sus 10,000. Saúl mató sus miles, David a sus 10,000. Lo más probable es que no era así como las porras de ahora, ¿verdad? De voto por voto, que sí, no. Pero estaban cantando, alguien le llamó a el canto imprudente de las doncellas de Israel, porque proyectaron a David por encima del rey, y un espíritu de celo se apoderó del corazón de Saúl. Y está escrito que dijo: solo falta que me quiten a mí el trono y se lo entreguen a él. Y no se dio cuenta que profetizó.
con cuánta razón la Escritura menciona las características personales de Bernabé. Varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Qué enseñanza tan importante para nosotros, familia. ¿Qué debemos entender con esto? Que sí puede haber congregaciones que funcionen sin absurdas competencias humanas. Que sí puede haber congregaciones que logren grandes alcances sin dividirse. Que sí debe haber congregaciones que desarrollen a personas sencillas y las ayuden a convertirse en grandes para Dios y para su obra. Lo único que se necesita para que haya congregaciones así es gente buena, llena del Espíritu Santo y de fe. Para que haya congregaciones como Antioquía, se necesita gente como Bernabé. Pero esto nos muestra en contraste una realidad contundente. La iglesia no puede alcanzar esos niveles de madurez y de avance si es presidida, dirigida por personas carnales, en competencia, más interesados en su propio beneficio que en el cumplimiento de la visión que se nos ha encomendado. Por eso, mis amadas hermanas y mis amados hermanos, quiero aprovechar el mensaje para hacerles una petición. Oren permanentemente pidiéndole a Dios que nos ayude. A los que nos ha asignado a labores de liderazgo, para que hagamos nuestro trabajo con las cualidades de Bernabé. Me voy a permitir hacer una observación. Les quiero asegurar que no nos hace falta un crítico más. Ya tenemos muchos. Lo que sí hace mucha falta es gente que diga: Señor, quebrántalo, enséñale, ayúdalo, Señor, fórmalo, forma el carácter de Cristo en él, aunque se lo digan enojados. Pero eso sí nos hace mucha falta. Gente con el corazón de Bernabé. Porque aquí, antes de terminar el mensaje, quiero hacer una aclaración pertinente. Bueno, sí, pastor, pero pues está hablando de Bernabé, de Saulo, de Pablo, pues los líderes, no. Por favor, capten algo, familia. Tú puedes ser el Bernabé del Saulo que está sentado a tu lado. ¿Cómo? Cuando oras por él o por ella, cuando le notas su semblante decaído y le preguntas: ¿qué te pasa? ¿Puedo orar por ti? Cuando sabes que está pasando por alguna situación adversa y dices: ¿cómo te ayudo, mi hermano? ¿Cómo le hago? Cuando sabes que está pasando por una situación difícil tu hermana, tu hermano, y tú reúnes una despensa y llegas por sorpresa a su casa y le dices: hermano, aquí está esto. Tú eres el Bernabé de un Saulo. No pienses, por favor, en estos nombres como personajes grandes y relevantes. Piensa en estos hombres como las características que necesitamos desarrollar los hijos de Dios. Una congregación presidida por gente con esta calidad, con estas características, no puede permanecer en el anonimato. Algo va a hacer Dios con esa gente, pero de eso hablaremos en el próximo mensaje. La sexta característica que desarrolló la iglesia de Antioquía, una influencia que trascendió las cuatro paredes. Pero para que esto suceda, por favor, familia, hoy, esta tarde, presento un reto ante ustedes.
¿quién me acompañaría a decirle a Dios: no quiero ser el próximo Pablo, quiero ser el próximo Bernabé? Quiero ser el escalón más feliz que una persona llegue a pisar. No estoy diciendo que soy el tapete para que todos lleguen y me pisoteen. Estoy diciendo que soy un escalón que puede llevar a una persona un poquito más arriba. Pero qué bendición ser un escalón feliz. Ay, ahí viene el gordito este. Ay, ay, ay. Ahí viene la gordita esta. Y vaya que pesan, pero que pisen. Los voy a llevar a un mejor nivel. ¿Alguien puede decir amén? ¿Qué dicen? ¿Le seguimos o le decimos al Señor: no, ya, Señor, ya, mejor que nos vuelva a hablar el pastor del amor de Dios y de otras cosas? ¿O seguimos queriendo construir la casa que Dios quiere habitar? A ver, yo le estoy dando la pregunta y ustedes me responden a mí, pero a ver, miren hacia sus costados, miren hacia sus lados. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el público? Voltea y dile a alguien: ¿qué dices, Bernabé? Digo, ¿qué dices, hermano? ¿Le entramos o no le entramos? Habrá algunos que van a ser Pablos, gloria a Dios. Dios los va a proyectar, Dios los va a llevar, magnífico. Pero mientras que se sabe quién es Pablo, seamos todos Bernabéses para la gloria del Señor. ¿Alguien dice amén? Amén. Padre bueno, gracias por esta oportunidad de poder compartir esta palabra con mis hermanas y mis hermanos. Padre, gracias por lo que estás haciendo en nosotros y con nosotros. Gracias, mi Señor, por estos años de la pandemia para acá y todo lo que nos has permitido aprender. Gracias, Señor. Yo quiero decirte que se quiebra mi voz y se me sale una lagrimilla ahí cuando pienso en ese pasado que creo que pudo haber sido muy grande. Pero entiendo, mi Señor precioso, que ninguna de esas personas es mi enemiga o estoy enojado con ellos. No. Señor, yo sé que tú los estás guiando, yo sé que ellos están aprendiendo, yo sé que ellos están conociendo. Y eso me llena de gozo, porque en alguna manera, incluso aunque ellos no lo reconozcan, aportamos algo, Señor precioso, a sus corazones, a sus vidas. Y Señor, ahora que esta es nuestra realidad, ahora que estamos en esta etapa, mi oración es que nos ayudes a que esta sea, ahora sí, la generación que entienda lo que tú quieres hacer, y que podamos avanzar, crecer, madurar como hijos tuyos, a fin de que podamos edificar la casa que tú quieres habitar. En Antioquía funcionó un equipo libre de competencias y de ambiciones personales erróneas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a nosotros a funcionar con esas características. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. ¿Me ayudas a orar por las personas que están ahí cerca tuyo? ¿Tienes a alguien al lado derecho? ¿Tienes a alguien al lado izquierdo o a ambos lados? ¿Sí? Puedes orar por esa persona, pero no ores como si fueras Pablo, ¿va? Ora como si fueras Bernabé. Señor, si la persona preciosa que estoy tocando es un Pablo, yo quiero ser un Bernabé para su vida. Señor, llévale a hacer todo lo que tú le has llamado a hacer. Gilberto, Beverly, ponemos habitación, la pista. Le damos volumen al micrófono, por favor, de Gilberto, si me pueden ayudar ahí, multimedia. Vamos a orar.